Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la inclusión de los pueblos indígenas con motivo de la Semana de los Liceos Franceses en el mundo. Primero es importante definir qué es un pueblo indígena. Un pueblo es considerado indígena por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista y de la colonización, y que además de ello, sea cual sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, políticas o parte de ellas. Sin embargo, a través de los años esos pueblos han sido marginados, han sido en ciertas ocasiones explotados o subvalorados. Podemos dar ciertos ejemplos de algunos pueblos indígenas, como por ejemplo en Guatemala tenemos los pueblos mayas Mam y Quiché. Aquí voy a dejar las fotos. Aquí está el pueblo Mam, aquí está el pueblo Quiché. También en El Salvador encontramos los pueblos Nahuapipil, Lenca y Cacaopera. Voy a dejar aquí una imagen también. Y también encontramos pues en cualquier parte del mundo, sobre todo en las regiones latinoamericanas. Por consiguiente, podemos decir que el concepto de pueblo indígena recae en el reconocimiento de la identidad por parte de los indígenas, ya que todos derivan de un origen común, tienen una misma lengua, una misma cultura, comparten las mismas tradiciones y viven en un territorio determinado solamente para ellos. Voy a dejar aquí un pequeño esquema que resume todo lo que acabo de decir. De la misma manera, hablando un poco sobre los pueblos indígenas en América Latina, se estima que para el año 2010 vivían en la América Latina cerca de 45 millones de personas indígenas, encontrando que los países con mayor población indígena son en primer lugar Bolivia con 62,2%, es decir, más de la mitad de la población son indígenas, luego Guatemala con 41% y Perú con 24%. También es importante mencionar que actualmente se contabilizan en toda América, 826 pueblos indígenas. Además de eso, se estima que otros 200 viven en un aislamiento voluntario. Ellos mismos tratan de excluirse para poder conservar sus diferentes culturas y sus diferentes tradiciones. Debido a ello, las Naciones Unidas han decidido tomar acción y han sido pioneras de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas a través de diversos mecanismos y normativas especiales para ellos. Un ejemplo de eso es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la cual se busca garantizar la participación inclusiva en la política y en la toma de decisiones de todos los pueblos indígenas, con el fin de tratar de superar las desigualdades y la discriminación hacia estos pueblos que siempre ha estado presente. Aquí les voy a dejar un fragmento en francés por aquí, que también pues nos muestra eso que acabo de decir. También podemos dar el ejemplo del expresidente de Bolivia llamado Evo Morales, quien tiene una ascendencia de un pueblo indígena llamado Aymara. Aquí también voy a dejar otro fragmento en francés que nos muestra pues esto de los derechos que tienen los pueblos indígenas que son brindados por la Unión Europea. Podemos decir que aunque estas diversas participaciones se han limitado bastante a ciertos espacios de decisión, es decir, que no están completamente incluidos, los indígenas han demostrado que son capaces de enriquecer las democracias latinoamericanas, es decir, que son conscientes de todo lo que está pasando y se creen capaces de poder ellos aportar algo bueno a la sociedad y poder enriquecer estas democracias. Aquí también le voy a dejar otro último escrito en francés que nos muestra también que pues esto de estas participaciones pues se reducen a ciertos lugares y no están presentes en todos los lugares, lastimosamente. Hola. Bueno, para completar lo que dijo Mónica sobre la inclusión de los pueblos indígenas en la política y en la toma de decisiones y el hecho de que ellos se sientan capaces de poder enriquecer las democracias latinoamericanas, podemos dar un ejemplo de eso. Podemos dar un ejemplo de una personaje que es reconocida aquí en Latinoamérica y en Guatemala específicamente, quien es Rigoberta Menchú. Ella es una activista bastante reconocida por su perseverancia y por el hecho de que ella siempre ha tenido el compromiso y
objetivo de defender los derechos de los indígenas. Por lo tanto, ella ha estado envuelta en programas políticos, en organizaciones internacionales y además ella ha sido candidata a la presidencia de Guatemala, lo que demuestra de que ella ha participado en la política. Podemos dar el ejemplo, aquí les muestro una foto de ella. Sin embargo, si cambiamos un poco de tema y vamos a hablar de la situación actual de los pueblos indígenas, que en estos últimos años en Latinoamérica los pueblos indígenas han mejorado significativamente, ya sea por el hecho de la pobreza o ya sea por el hecho de la educación, ya que estos pueblos indígenas suelen ser pueblos y habitantes que suelen ser más pobres al resto de la población. Por lo tanto, podemos dar ejemplo de países como Perú y Bolivia, en los cuales la pobreza de los hogares indígenas se ha reducido, y en Ecuador, Nicaragua y México, en donde ya no hay diferencia entre la escolaridad de primaria entre los niños indígenas y los niños que no lo son. Sin embargo, aunque podemos decir de que esto ha mejorado durante estos últimos años, la pandemia actual que estamos viviendo del COVID-19 nos ha reflejado otra cosa. No podemos decir de que esta pandemia solamente ha afectado a los pueblos indígenas, pero podemos decir de que son pueblos los cuales están más vulnerables a esta pandemia. Esta pandemia ha afectado mundialmente a todos los países, ya sea económicamente, socialmente y políticamente en varios aspectos. Por lo tanto, la economía de los países no ha sido la mejor en todo el mundo. El desempleo ha aumentado un montón, la pobreza ha aumentado un montón. Por lo tanto, estos son pueblos indígenas que no tienen normalmente los servicios básicos como deberían de tenerlos. Y aún con la pandemia, esto ha empeorado. Hay niños de que no han podido tener una buena educación, ya por el hecho de que la educación ahorita en varios países se ha tomado la medida de hacerlo a distancia y virtualmente. Estos pueblos indígenas no tienen acceso a internet normalmente, no tienen acceso a lo que es un lujo de tener una computadora y tecnología para que los niños puedan recibir bien su educación. Y además de eso, por ejemplo, en Perú, si no me equivoco, son 47 lenguas indígenas en las cuales solamente están dando clases a los niños en 9 lenguas, lo cual es un número muy bajo. Después, si nos preguntan nuestro punto de vista sobre la situación, podemos decir de que el hecho de que los pueblos indígenas no sean aún incluidos en la sociedad nos parece muy injusto, porque los pueblos indígenas son humanos igual que cualquiera de nosotros y cualquiera de los habitantes de otros países. Si bien es cierto, tienen otra cultura, tienen otra creencia, pero ellos también tienen derecho a tener una buena educación, a tener los servicios básicos que todos deberían de tener. Y siento que también, al igual que todos, tienen el derecho a poder participar en la política y a tener una voz. Entonces, creo que lo mejor sería de que todos los países de Latinoamérica, los cuales tienen pueblos indígenas, deberían de mejorar y invertir más en poder mejorar las condiciones de estos pueblos indígenas. Aquí les voy a enseñar una foto de los pueblos indígenas en la situación de COVID, cómo están ocupando su mascarilla y cómo es la pobreza en la que viven actualmente. Bueno, gracias por escuchar.